La teoría de la renovación a través de las células madre. Capítulo 2. Más sobre células madre adultas. Como mencionamos anteriormente, las células madre adultas son bien conocidas por su función en la constante renovación de las células de la sangre. Estos son los glóbulos rojos, los linfocitos y plaquetas. Y en la regeneración de los huesos, ligamentos, tendones y tejido conectivo. Sin embargo, hasta hace poco tiempo se creía que esta era su única capacidad para convertirse en otros tipos de células. Entonces, ¿cómo fue descubierto el verdadero papel que desempeñan las células madre en el cuerpo humano? ¿Cómo es que con el sofisticado nivel científico de hoy es apenas que hasta ahora que se descubrió este fenómeno? Si lo analizamos cuidadosamente, este descubrimiento es nada menos que el descubrimiento de un sistema en el cuerpo completamente nuevo. Un sistema es un tejido o un órgano o un grupo de tejidos y órganos que consta de células específicas que realizan, pues específicamente, tareas que afectan a otros órganos y tejidos, dirigido a apoyar la salud y supervivencia de todo el organismo. Por ejemplo, el sistema cardiovascular está compuesto del corazón y su tarea es la de bombear sangre con la finalidad de llevar nutrientes y oxígeno a cada célula del cuerpo. Por otra parte, el sistema digestivo consta del estómago e intestinos y su tarea es la de digerir la comida con nutrientes que puedan ser absorbidos para alimentar cada célula del cuerpo. El sistema endocrino está compuesto por varios órganos cuya tarea es secretar compuestos llamados hormonas que modulan el funcionamiento de otros órganos y tejidos. Por ejemplo, el páncreas secreta insulina que permite el transporte de la glucosa hacia las células y la glándula tiroides secreta hormonas tiroideas que estimulan el metabolismo del cuerpo. En relación con las células madre, tenemos la médula ósea que secreta células que viajan hacia los tejidos dañados, restaurando su óptimo funcionamiento. La ciencia ha descubierto el sistema de renovación del cuerpo. ¿Por qué tardó tanto este descubrimiento? Podemos encontrar la respuesta en la historia de la ciencia misma, donde frecuentemente los descubrimientos suceden una vez que se cuenta con las herramientas necesarias. Por ejemplo, ¿cómo descubrimos las bacterias? Después del desarrollo del microscopio. El microscopio fue originalmente ideado para calcular la densidad del hilo de las telas. Un día, por curiosidad, Anton van Leeuwenhoek usó su microscopio para ver una gota de agua y describió por primera vez minúsculos organismos moviéndose allí. Las bacterias fueron observadas por primera vez. No únicamente así fueron descubiertas las bacterias, sino que pronto nos dimos cuenta que éstas se encuentran en todos lados. El descubrimiento de la función de las células madre en el cuerpo sigue el mismo guión. Una proteína espontáneamente fluorescente llamada proteína verde fluorescente o GFP por sus siglas en inglés, fue aislada de la medusa Aequorea victoria, localizada en las profundidades del océano. Ya que la proteína GFT es una proteína, pues es posible derivar el ADN responsable de su producción e incorporar el gen de la proteína GFT en el núcleo de una célula madre. En este caso, todas las células derivadas de la célula madre fluorescente original también serán fluorescentes. El descubrimiento de la proteína GFP es de tal importancia que, de hecho, fue galardonado con el Premio Nobel de Química del año 2008. Cuando los científicos comenzaron a inyectar células madre fluorescentes en animales irradiados, un tratamiento que mata todas las células madre en el cuerpo, enseguida las células del tejido fluorescente comenzaron a aparecer en varios tejidos. Pero más notable fue el hecho de que si se ocasionaba una herida en cualquier tejido específico, el área de la herida pronto comenzaría a exhibir importantes cantidades de fluorescencia.
El área dañada estaba siendo cubierta con nuevas células funcionales especializadas de ese tejido, pero las células eran fluorescentes, indicando que provenían de la médula ósea. Un proceso que hasta entonces había sido virtualmente invisible, de pronto se hacía visible. Un descubrimiento que está cambiando la forma en que vemos la ciencia biológica. Debido al descubrimiento de la proteína GFP, se demostró que las células madre adultas que provienen de la médula ósea tienen la habilidad natural de convertirse dentro del cuerpo en células de hígado, de músculo, de retina, de riñón, de páncreas, de pulmón, de piel y hasta del cerebro, poniendo fin al dogma de que nacemos con un número determinado de células cerebrales y de que el cerebro no se puede regenerar. Pero la observación más fascinante que resalta de estos estudios es que este proceso es natural. Después de una herida o un simple trauma en un órgano, las células madre de la médula ósea viajan hacia ese órgano y desempeñan un papel crucial en el proceso de reparación del tejido afectado. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando rasguñas o quemas tu piel o te rompes un hueso? ¿Cómo se repara el cuerpo a sí mismo? El punto de vista convencional es que las células de la piel, llamadas fibroblastos, crean una matriz extracelular compuesta de colágeno, sobre la cual proliferan células epiteliales y emigran para reconstituir el tejido dañado. Aunque este proceso parece explicar el fenómeno de reparación de pequeñas heridas superficiales, no se justifica la reparación de daños mayores en el tejido. En primer lugar, las células epiteliales no tienen la habilidad de diferenciarse en todos los tipos de células involucradas en la reparación de tejidos complejos. Por ejemplo, al tratarse de la reparación de la piel recién formada contendrá folículos capilares, glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas, pero las células epiteliales no tienen la habilidad de convertirse en este tipo de células. En segundo lugar, las células epiteliales u otro tipo de células generalmente no se proliferan a algún ritmo que pueda explicar el proceso tan rápido de reparación que está sucediendo en varios tejidos. Lo que ha surgido en los últimos años a través de una vasta literatura científica es el novedoso punto de vista de que el proceso de reparación y renovación que sucede en el cuerpo involucra las células madre de la médula ósea. En breve, cuando un tejido es expuesto a un trauma significativo, las células madre originadas en la médula ósea emigran hacia el tejido, proliferan y se diferencian en las células de ese tejido, apoyando así el proceso de reparación. Este proceso natural de reparación ha sido detectado en muchos tejidos y órganos del cuerpo. Es el proceso natural de renovación del tejido que ocurre en el cuerpo cada día de nuestras vidas, desde el día en que nacemos. Describamos brevemente el proceso que se lleva a cabo cuando en cualquier momento un tejido es expuesto a un trauma y necesita ayuda. Unas cuantas horas después de que un tejido sufre algún trauma o daño, el tejido afectado libera un compuesto llamado factor estimulador de colonias de granulocitos, o GCSF por sus siglas en inglés. El GCSF es bien conocido por su función de impulsar la liberación de las células madre de la médula ósea. El factor GCSF es comúnmente usado previo a los tratamientos que involucran quimioterapia o radiaciones. Dado que se sabe que estos tratamientos matan a todas las células madre del cuerpo, y que se requiere del trasplante de células madre posteriormente, el paciente con cáncer comúnmente recibe una inyección del factor GCSF para provocar la liberación de células madre de la médula ósea, con la finalidad de cosechar y criopreservar células madre. Después del tratamiento, las células madre son descongeladas y reinyectadas en el paciente para reconstituir la médula ósea. Después del daño en el tejido, conforme su concentración se incrementa en la sangre de manera lenta y natural, el factor GCSF detona la liberación de células madre de la médula ósea, aumentando el número de células madre circulando en la sangre.
Como lo vemos, muchas evidencias científicas indican que este aspecto es probablemente la parte más crucial de todo el proceso. El incremento del número de células madre en la circulación sanguínea significa que más células madre están disponibles para emigrar al tejido dañado. Poco después, el tejido afectado libera un compuesto único llamado factor 1 estromal derivado, o SDF-1 por sus siglas en inglés. El factor SDF1 es el único compuesto que se sabe que atrae células madre. Cuando el factor SDF1 se une al CXCR4, que es el receptor presente en las superficies de la célula madre, esta vinculación dispara la expresión de moléculas de adhesión en la superficie de la célula. Por lo tanto, como el factor SDF1 se difunde desde el área afectada hacia la circulación sanguínea, y como las células madre circulando en la sangre viajan a través del tejido afectado, la unión del factor SDF1 al CXCR4 impulsa la adhesión de células madre sobre la pared capilar y subsecuentemente su emigración dentro del tejido. Cuando llegan al tejido afectado, las células madre proliferan y entonces se diferencian en las células de ese tejido, asistiendo de esta manera a la reparación del tejido. Este proceso completo ya ha sido demostrado en numerosos estudios y se ha visto que las células madre participan en la reparación de músculos, huesos, páncreas, cerebro, piel, hígado, intestinos, pulmón, prácticamente en cada órgano y tejido del cuerpo. En este proceso completo, parece ser que el número de células madre circulando en el torrente sanguíneo es el factor más importante. Cuando el nivel de células madre circulantes fue medido en el torrente sanguíneo de individuos que sufrieron una herida, los individuos con el número más grande de células madre el día de su herida mostraron la más rápida y mayor recuperación. Asimismo, cuando el número de células madre fue cuantificado en el torrente sanguíneo de casi 500 individuos y su estado de salud fue monitoreado durante un año, los individuos con un mayor número de células madre en la sangre mostraron un mejor nivel de salud. En otras palabras, más células madre circulando en el torrente sanguíneo significa que más células están disponibles para emigrar a los tejidos que podrían necesitar asistencia. Este descubrimiento ha permitido que se enfoque la atención sobre una planta acuática poco conocida llamada Aphanizomenon flos aqua, o AFA en breve. El AFA ha estado en el mercado por casi 3 décadas y la gente que lo consume ha reportado una amplia variedad de beneficios en la salud. Estos beneficios fueron clasificados inicialmente en 3 grandes categorías: beneficios en el sistema inmunológico, apoyo a procesos inflamatorios y beneficios en el sistema nervioso. A través de los años fueron identificados compuestos específicos en el AFA que parcialmente explicaban los beneficios reportados. Pero a través de todos los años, la gente también ha comentado sobre una amplia gama de beneficios en la salud, que tocan varios aspectos de la fisiología humana, que no podían ser completamente explicados por la presencia de estos compuestos. ¿Cómo era posible que un solo producto botánico pudiera producir tantos beneficios? Fue un misterio por muchos años, hasta que el reciente descubrimiento de que las AFA contiene un compuesto llamado ligando de L-selectina que apoya la liberación de las células madre en la médula ósea. La L-selectina es una molécula de adhesión que desempeña una función crítica en el mantenimiento de las células madre en la médula ósea. El bloqueo de la L-selectina incrementa la posibilidad de que una célula madre se libere de la médula ósea. Un equipo de científicos ha desarrollado un concentrado patentado de AFA, el cual concentra el ligando de L-selectina al 5 veces respecto al valor natural. Se ha demostrado que el consumo de 1 gramo de este concentrado de AFA produce un incremento del número de células madres circulantes del 25 al 30%, agregando aproximadamente de 2 a 4 millones de nuevas células madre al torrente sanguíneo. Al apoyar al sistema de renovación natural, este incremento se encuentra dentro de los rangos normales fisiológicos del cuerpo y no representa ningún riesgo para el cuerpo.
Este concentrado de AFA es el primer promotor natural de células madre disponibles en el mercado a la fecha en que se escribió este libro. Mediante el apoyo de la liberación de las células madre de la médula ósea, se provee todos los días un apoyo suave y seguro a la fisiología de la célula madre. El apoyo de la fisiología de la célula madre es un nuevo paradigma en la salud y el bienestar, y mucha evidencia científica indica que pudiera ser la mejor estrategia para ayudar al cuerpo a mantener su salud óptima. Fin del capítulo 2.